Año 1980, Lestea, Haití. En un día radiante de primavera, un hombre semidesnudo, con aspecto de vagabundo, deambulaba por el fértil valle de Artibonite. Su andar era pesado y su mirada vacía. Los campesinos observaban con temor cómo el hombre se acercaba a una mujer llamada Angelina Narcís. En lugar de presentarse por su nombre, pronunció un apodo que solo los miembros de la familia de esta mujer conocían. Al escucharlo, la mujer gritó con horror y reconocimiento, ya que ese apodo pertenecía a su difunto hermano. Inmediatamente lo identifica como él. Tanto la mujer como los campesinos se preguntaban cómo era posible que estuviera vivo, habiendo asistido a su funeral y visto su cuerpo ser enterrado. El hombre les relató una historia sobre cómo había sido sacado de su tumba, golpeado hasta recobrar el sentido y llevado a una plantación de caña de azúcar para trabajar. Aunque inicialmente escépticos, los aldeanos creyeron su relato, pues para ellos el poder del vudú hacía posible tales sucesos. Estaba claro para ellos que este individuo llamado Clairvius Narcís había sido zombificado. Este incidente, junto con otros 4 ocurridos en los últimos años, provocó la investigación más sistemática jamás realizada sobre el misterio de la zombificación dentro de la religión vudú. Aunque la mayoría de los haitianos educados negaban la existencia de zombies, el Dr. Lamarck Douillon, director del Centro Psiquiátrico de Puerto Príncipe, formado en Canadá, había estado intentando durante 25 años establecer la verdad sobre este misterio, algo que no es fácil en un país donde la línea entre mito y realidad se dibuja débilmente. Douillon entrevistó a Narcís después de que éste apareciera en la aldea en 1980. Quedó impresionado de que Narcís pudiera recitar apodos y anécdotas de la infancia que solo conocía la familia. El psiquiatra ya había incursionado en las zonas rurales de Haití, donde se encontró con supuestos zombies y temibles bokors, que son sacerdotes vudús. Al menos 15 individuos que habían sido tildados de zombies por campesinos aterrorizados resultaron ser víctimas de epilepsia, retraso mental, locura o alcoholismo. Sin embargo, el caso de Clairvius Narcís proporciona a Douillon buenas pruebas, ya que los registros médicos mostraron que fue declarado muerto en 1962 en el hospital Albert Schweitzer, no sé cómo se pronuncia, una institución dirigida por estadounidenses en The Chapels. Inmediatamente Douillon contactó a sus colegas en Estados Unidos, el profesor de biología de Harvard, Richard Schultz, y el psiquiatra Nathan Kline, director del Rockland State Research Institute de Nueva York, especializado en los efectos de las drogas en la mente, y les informa que esto podría ser lo que estaban esperando, un caso zombie documentado donde la víctima había sido certificada muerta por 2 doctores estadounidenses. Un patient qui était venu à l'hôpital là, Narcisse Clairvius, il était venu à l'hôpital là, il consulté lui, après ça il mourit. Estos intrigados y escépticos ante tal caso estaban convencidos de que alguna sustancia poderosa que actuaba como neurotoxina y alucinógeno tenía algo que ver con este fenómeno. Así que enviaron a uno de sus mejores estudiantes, Wade Davis, quien se encontraba realizando un posgrado de etnobotánica en la Universidad de Harvard. Davis llegó a Haití con el objetivo de explorar el mundo de las sociedades secretas haitianas para saber si la leyenda del zombie tiene alguna base real. Se unió al psiquiatra Douillon, quien había examinado a Narcís. Estuvieron de acuerdo de que muchos de los síntomas descritos por Narcís, o sea, desorientación, sensación de flotar fuera del cuerpo, frío, incapacidad para hablar o moverse, podían estar asociados con una intoxicación aguda por alcaloides de plantas como la Datura stramonium. Pero, ¿cómo podría Davis estar seguro? Solo observando a un sacerdote vudú preparar una muestra del polvo. Pero espera, me estoy adelantando bastante a los hechos, ya que ese no fue el primer acercamiento extranjero a la zombificación haitiana. Para entender esto, debemos retroceder unos años y hablar un poco del contexto histórico. Entre 1911 y 1915, Haití fue testigo de un periodo tumultuoso caracterizado por una sucesión de asesinatos,
exilios forzados y cambios presidenciales, con un total de 7 presidentes ocupando el cargo en un corto lapso de tiempo. Múltiples grupos llevaron a cabo golpes de estado y revueltas, sumiendo al país en la inestabilidad política. Sí, ya sé que te estás preguntando qué carajos tiene que ver esto con los zombies, pero mantén la calma, ya que si no explico esto, vas a quedar loco. Prosigo. Estados Unidos observaba con creciente preocupación la influencia ejercida por la pequeña pero poderosa comunidad alemana en Haití. Su influencia era tal que en 1910 esta comunidad controlaba el 80% del comercio internacional del país. Los alemanes se estaban integrando cada vez más en la sociedad haitiana. La razón de la inquietud de Estados Unidos se debía a que en esa época estaban en víspera de la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo se llamaba la Gran Guerra, porque imagínate, hubiera sido un mal augurio llamarla la Primera Guerra. Estados Unidos no podía intervenir así como así. Por esto, tendría que esperar a que algo relevante sucediera para poder ingresar a ese país. Y vaya que lo encontró, ya que en febrero de 1915, Jean Billon-Guillaume, que se había erigido como líder y establecido una dictadura en Haití, ocasionando revueltas en las que se asesinaron a varios presos políticos, había sido linchado por una multitud furiosa. Esta fue la excusa perfecta y la gota que derramó el vaso para que el 28 de julio de 1915, el presidente estadounidense de la época, Woodrow Wilson, desplegó 330 marines en Puerto Príncipe con el objetivo de proteger los intereses estadounidenses y extranjeros en la región. Cómo no, tenía que ser Estados Unidos. Durante la ocupación, las fuerzas estadounidenses impusieron un estricto control sobre la población haitiana. Esto incluyó la represión de revueltas y la supresión de cualquier forma de resistencia. Como parte de su estrategia, los marines estadounidenses se involucraron en la búsqueda y detención de personas sospechosas de oponerse al régimen. Estas detenciones a menudo se realizaron sin el debido proceso legal y llevaron a la desaparición de muchas personas. Y es aquí donde entran los zombies. En este contexto surgieron historias y rumores sobre personas que habían sido detenidas y luego liberadas, pero que parecían haber perdido su voluntad y personalidad. Se decía que estas personas vagaban sin rumbo fijo, realizando tareas simples y obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. Cuando se observaba a estas personas, se asociaba este fenómeno con la creencia de que habían sido sometidas a prácticas vinculadas al vudú, que resultaba en la pérdida de parte de su autonomía, lo que las hacía mostrar una actitud sumisa y obediente. Las autoridades estadounidenses intentaron reprimir las prácticas del vudú, viéndolas como supersticiones que debían ser eliminadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las fuerzas de ocupación para erradicarlas, las prácticas del vudú no desaparecieron por completo y continuaron existiendo en la clandestinidad. Porque imagínate, estas prácticas son parte de la cultura haitiana. Es como decirle a un estadounidense que no use armas, a un brasileño que no juegue fútbol, a un puertorriqueño que no escuche reggaetón, a un mexicano que no eche picante a todo lo que coma, a un colombiano que no venda coca. Tú me entiendes, ¿verdad? Es como algo imposible. Así que siguieron realizando esa práctica. Los rumores sobre estas personas con este extraño comportamiento llamaron la atención no solo en Haití, sino también entre los individuos en los Estados Unidos. Estas historias se difundieron a través de informes de prensa y corresponsales que cubrían los eventos en Haití, generando una sensación de asombro y curiosidad en la opinión pública estadounidense. Uno de los individuos que se interesó en esta misteriosa narrativa fue William Seabrook. Seabrook destacaba como un escritor y periodista estadounidense de carácter polémico que tenía una fascinación por lo sobrenatural y lo oculto, que lo llevaba a explorar incansablemente nuevas experiencias y destinos. En aquel entonces trabajaba para el New York Times, donde ejercía el puesto de reportero, como resultado de las constantes especulaciones que provenían de Haití respecto a la zombificación. El New York Times asignó a Seabrook la tarea de viajar a Haití con el objetivo de investigar y documentar las prácticas del vudú y la vida en Haití durante la ocupación estadounidense. Seabrook llegó a Haití en 1928 motivado tanto por la asignación del New York Times como por su fascinación hacia el ocultismo
y las experiencias exóticas. Aunque tenía experiencia en explorar diversas culturas, necesitaba un guía local para comprender completamente el vudú haitiano, ya que el vudú haitiano es un sistema religioso y cultural único que requiere un entendimiento más profundo y específico. O sea, en pocas palabras, eso es como que tú no te puedes meter así por así. Con la ayuda de Louis, un sirviente suyo ligado al vudú, Seabrook conoció a Maman Celie, una sacerdotisa espiritual que lo acogió como su discípulo. Bajo la tutela de esta sacerdotisa, Seabrook aprendió en poco tiempo a fabricar objetos religiosos y participaba en rituales que implicaban beber sangre y la transferencia de almas. Sin embargo, esto no era lo que Seabrook buscaba. Él quería acción. Así que un día cualquiera, Seabrook conoce a un granjero haitiano llamado Constant Polynice. Este insistía a Seabrook que los zombies eran reales y que los había visto con sus propios ojos. Lo que más sorprendió a Seabrook no fue tanto el hecho de que esas personas murieran y luego revivieran, sino el hecho de que alguien tuviera control sobre sus acciones, como si fueran marionetas en manos de un titiritero. También le reveló que ciertas compañías azucareras, como la Haitian American Sugar Company, ofrecían bonificaciones a cualquier empleado que trajera nuevos trabajadores para convertirse en zombies, ya que, según dicen, estos individuos no se cansan para nada y son más rentables. Este relato agregaba un nivel adicional de intriga y horror a la situación. Seabrook se encontraba ahora en medio de un misterio aún más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. Una noche Polynice detuvo su caballo mientras él y Seabrook viajaban por un sendero. Polynice señaló a una mujer y 3 hombres que estaban trabajando en el campo con machetes a unos 100 metros del camino. Polynice estaba bastante seguro de que aquella mujer llamada La Merci tenía a su merced a zombies trabajando para ella, por lo que corrió para ver si podía obtener permiso para que Seabrook los examinara. Después de una breve conversación, Polynice le indicó a Seabrook que se uniera al pequeño grupo de hombres. Polynice estaba hablando con la mujer, que parecía algo antipática, mientras los 3 hombres continuaban trabajando cortando el algodón con los machetes. Los movimientos de los hombres mientras se inclinaban sobre su trabajo parecían antinaturales, como si se tratasen de máquinas. Polynice tocó a uno de los hombres en el hombro y le indicó que se pusiera de pie. Lentamente se levantó. El rostro del hombre que vio Seabrook provocó un auténtico momento de miedo y pánico. Los ojos del hombre estaban desenfocados y no miraban a nada en particular, y el rostro estaba completamente libre de cualquier tipo de expresión o emoción. Seabrook tomó la mano de este hombre y le dijo, Bonjour, compère, que en español sería, hola amigo. La única respuesta que obtuvo fue la mujer perdiendo su compostura y empujando a Seabrook, diciéndole, los asuntos de negros no son asuntos de blancos. Inmediatamente Seabrook se retira del lugar. Este encuentro lo inspiró a escribir La Isla Mágica, el primer libro en inglés que describía el concepto de zombie como un cadáver humano sin alma, sacado de la tumba y dotado por una hechicería de una apariencia mecánica de vida. Aunque recibió críticas, el libro se convirtió en un éxito popularizando el concepto de zombie y generando controversias por la participación de Seabrook en rituales. Sin intención de hacerle publicidad al libro, porque no me están pagando, quiero que sepas que este libro fue la inspiración para hacer una de las primeras películas de zombie en el cine de Hollywood en 1932, White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi, reconocido por su icónica interpretación del personaje de Drácula. En esta película, Lugosi encarna al dueño de una plantación de azúcar en Haití que controla a los zombies para trabajar en sus campos, reflejando de manera notable lo descrito en el libro de Seabrook. A pesar de su fama, Seabrook luchó contra la adicción al alcohol y enfrentó dificultades en su carrera. En 1941 buscó tratamiento voluntario, pero continuó luchando con recaídas hasta su suicidio en 1945. Su personalidad excéntrica y singular lo hacen merecedor de un propio video. Si deseas conocer más sobre este intrigante personaje, házmelo saber en los comentarios para un futuro video. Después de la muerte de Seabrook, el fenómeno del zombie
perdió relevancia en la cultura popular, aunque algunas obras literarias como Soy Leyenda y películas como I Walk with a Zombie mantuvieron vivo el interés en cierta medida. Sin embargo, el tema volvió a cobrar fuerza con el caso de Clairvius Narcisse, el hombre que supuestamente apareció 18 años después de fallecer. Retomando la historia de Narcisse, esta causó un gran revuelo no solo en Haití, sino también en la comunidad científica estadounidense. Narcisse se convirtió en una celebridad cuando la British Broadcasting Corporation, o BBC por sus siglas, lo presentó en un documental de televisión. La BBC obtuvo una copia oficial de su certificado de defunción y encontró más de 200 familiares y residentes de Leicester que estaban dispuestos a jurar que el hombre que regresó en 1980 era verdaderamente Narcisse. La BBC también obtuvo una muestra de polvo zombie que, según la leyenda, era la clave para convertir a un hombre sano en un zombie. Enviaron el polvo a Nathan Kline para que lo analizara, pero no contenía ninguna droga o toxina conocida. Kline, sin embargo, estaba convencido de que existía polvo de zombie real y le pidió a Wade Davis que volara a Haití, obtuviera una muestra y la regresara a los Estados Unidos para su análisis. Antes de partir hacia Haití, Davis investigó en el Museo Botánico de Harvard en busca de plantas con efectos tóxicos que pudieran inducir un estado físico similar al de la muerte. Entre estas plantas se encontraba la Datura stramonium, conocida como el pepino del zombie en Haití. El uso de semillas de datura para envenenar o inducir estados de trance estaba bien documentado en África, el hogar ancestral de los haitianos. Con esta sospecha en mente, Davis viajó a Haití con la intención de descubrir si la datura era el ingrediente principal en las pociones que supuestamente convertían a las personas en zombies. Para estar bien seguro de que los síntomas que experimentó Narcisse eran causados por plantas que tenían sustancias con una alta intoxicación, Davis quería hablar con un Hungan, o sea, un sacerdote vudú, y ver cómo preparaban el polvo zombie. Pero Duyon le avisa que meterse tanto en eso de los zombies le puede meter en líos, que no es fácil ser forastero curioso por aquí. Por eso, para facilitar las cosas, Davis contrata a Rachel Beauvoir, una estudiante de secundaria haitiana que entendía las creencias locales, aunque había vivido la mayoría de su vida en Massachusetts. Tras buscar por varios lados un Hungan, Davis se topa con Marcel Pierre, un bocor y dueño de un burdel. O sea, bocor es lo mismo que Hungan o sacerdote vudú, por si acaso. Después de mucha charla, Pierre acepta preparar un poco de polvo zombie a cambio de una buena suma de dinero. La muestra tenía de todo: polvo hecho de cráneo humano, talco de colores vivos y unas hojas que recolectó por la isla. Pero pronto Davis nota que ninguna de las plantas era muy venenosa y saca sus conclusiones. Lo habían estafado. Ante ese panorama, Davis piensa en comprar el polvo zombie verdadero a otro bocor, pero temía que lo vieran como un yankee rico, fácil de estafar, así que decide no tirar la toalla con Pierre. Entonces lo encara frente a las mujeres que trabajaban para él, acusándolo de ser un farsante. Pierre, despreciativo, le ofrece otra muestra de polvo zombie. Davis, fingiendo que vertía el polvo en su mano, enciende la ira de Pierre, que le ofrece una botella y le reta a beberla si piensa que no sabe preparar un veneno de verdad. Davis le da en el orgullo y le dice que le había dado algo inútil y que perdería dinero si terminaba con una mala preparación, así que este le dijo que volvería por la mañana. Al amanecer, Pierre llevó a Davis a un templo y le entregó una botella con un líquido lleno de semillas, pedazos de madera y otras cosas. Davis, sin titubear, le dio un trago. El silencio del templo se rompió con risas, primero la de Pierre y luego la de Davis. Resultó ser un reto. Al beberlo, Davis mostró que no estaba jugando y que no se dejaba impresionar por trucos y que confiaba en Pierre. A pesar de su mala fama de malvado, Pierre accedió a darle a Davis otra muestra, esta vez auténtica de polvo zombie. Poco después,
Davis y Rachel acompañaron a Pierre, dos de sus mujeres y un asistente llamado Jean al cementerio de un pueblo. Estaban en busca de lo que, según Pierre, era el ingrediente principal: restos humanos. Desenterraron el cuerpo recién sepultado de una niña y sacaron pedazos de su cráneo. Luego, Pierre llevó a Davis a un lugar apartado donde tenía una parrilla y los ingredientes para el veneno. Carbonizó los huesos, los restos de 2 lagartos azules y un sapo. Davis reconoció al sapo como Bufo marinus, el cual era muy venenoso. Después vinieron las hojas de 2 plantas que Davis conocía, no venenosas ni alucinógenas. Ya molió todos estos ingredientes juntos mientras Pierre y las mujeres cantaban encantamientos vudú. Cuando Davis vio el ingrediente final, sospechó que estaba viendo la preparación del auténtico polvo zombie. Ya agregó un pez globo común. La datura, aunque los haitianos lo llamaban el pepino de los zombies, no era parte del polvo. Pronto después descubriría para qué se usaba. Esta parte del video puede sonarles aburrida, pero es fundamental para entender el tema de la zombificación. Si entiendes que voy muy rápido, puedes pausar el video o retrocederlo, pero ojo, no intente esto en casa. Prosigo. Davis luego envió una muestra del polvo a Leon Royce Voisin, un profesor del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, en el Columbia Presbyterian College. Voisin hizo algunas pruebas preliminares rápidas. El polvo se aplicó a ratas de laboratorio en una sección afeitada de su espalda. Las ratas pronto entraron en coma y solo se movieron cuando se las estimuló fuertemente. Después de 6 horas, no respondieron a la estimulación y aparentemente estaban muertas, pero los monitores electrónicos mostraron un latido débil del corazón y ondas cerebrales. Davis indicó que estas eran pruebas preliminares y necesitaban ser repetidas antes de sacar conclusiones firmes. Pero los resultados mostraron que el polvo contenía un ingrediente muy activo. Laurent Rivière, un químico vegetal de la Universidad de Lausana, Suiza, confirmó que contenía tetrodotoxina, la toxina del pez globo. La investigación de Davis lo llevó a aprender mucho sobre la cultura haitiana, así como sobre sapos y peces venenosos. En las aldeas haitianas, los zombies forman parte de un sistema tradicional de control social que regula el comportamiento individual y administra justicia. Al parecer, el polvo surtía efecto. Convertirse en zombie es un castigo más severo que ir a la cárcel. Con lo que aprendió sobre las sociedades secretas haitianas, Davis pudo entender lo que probablemente le había pasado a Narcís. Narcís nació en 1922 en algún lugar del Este, una comuna situada en el departamento Artibonito. La religión vudú incluye un estricto conjunto de reglas de comportamiento, algunas de las cuales Clairvius Narcís había violado. Era ampliamente sabido en el pueblo que Narcís había estafado a otros miembros de su familia para quitarles unas tierras. Al parecer, uno de estos familiares, algunos dijeron que era su hermano, no se sabe, denunció esta transgresión a una de las secretas sociedades que ejercen poder social sobre los aldeanos. Narcís dijo más tarde que fue llevado ante un tribunal, juzgado y condenado. Cabe aclarar que dicha corte donde fue juzgado Narcís no fue una corte que comúnmente conocemos, sino una sociedad secreta de Haití llamada Bizangó. Los Bizangó son una de las sociedades secretas más importantes del vudú haitiano. Los grupos Bizangó están muy extendidos en todo Haití y desempeñan un papel importante como árbitros en la vida social. Así que, sin duda, un Bokor preparó el polvo zombie y dispuso su administración. Los haitianos creen que el polvo funciona simplemente con un cepillo sobre la piel y por lo tanto puede administrarse sin que la víctima lo sepa. Según la leyenda, el polvo se puede untar en el escalón de la puerta de la casa de la víctima para que lo absorba a través de las plantas de sus pies. Davis señala que todos los informes confiables muestran que el material debe ingresar a la sangre directamente a través de un corte o abrasión y por lo tanto es poco probable que pueda administrarse sin el consentimiento de la víctima.
conocimiento. De alguna manera, Narcís recibió una dosis del polvo zombie, enfermó, fue al hospital Albert Schweitzer, quedó paralizado y murió a los 3 días de haber ingresado a los 43 años. La causa de defunción fue hipertensión maligna y edema pulmonar. El certificado de defunción fue firmado por 2 médicos estadounidenses. Al día siguiente fue enterrado. Narcís declaró que estuvo consciente en todo momento y escuchó cómo lo declaraban muerto, cómo en su funeral escuchaba el lamento de sus familiares, cómo lo colocaban en el ataúd y lo cubrían con tierra. También declaró que sintió como un clavo perforaba su mejilla. Ça n'a pas regardé là, donc c'est Mac là, ça, pas vrai? Ça, C'est Mac toi, ça? il se reste 3 dents dedans. C'est comme le président Jean-Claude Ferrari, pues se chupdan. Bastante aterrador. Después del entierro, lo desenterraron, fue revivido con otra poción a base de batata, jarabe de azúcar y la ya mencionada datura extramunión, y lo golpearon para evitar que su espíritu volviera a entrar en su cuerpo. Posteriormente fue llevado a una granja para trabajar como esclavo. El brujo era la misma persona que le había suministrado la pócima que lo dejó en un estado similar al de la muerte. Todo esto fue declarado en una entrevista por el propio Narcís. Luego de 2 años siendo esclavo, su captor falleció y quedó en libertad. Pasó 16 años vagando en las calles hasta que pudo encontrar a su familia. 18 años después de su supuesta muerte, se presentó en su poblado natal y saludó a Angelina, su hermana. Luego de volver al pueblo con su familia, falleció por segunda vez en 1994, a los 72 años. El caso de Narcís no fue el único. Hay varios ejemplos de personas que se creían muertas y que luego reaparecieron. Por ejemplo, Francinas Houzeau, a quien enterraron en febrero de 1976, apareció vagando en un bosque en 1982. Su madre, que había participado en el funeral de ella, la reconoció gracias a una marca de nacimiento. Pero una historia así puede resultar engañosa, ya que Davis cree que crear un zombie no es solo una cuestión de mezclar unas hierbas extrañas. Él afirma que las drogas psicoactivas tienen un poder extraño, pero no es definitivo. Más bien, sirven como un modelo sobre el cual las creencias culturales y fuerzas místicas pueden actuar. Me explico, por ejemplo, si un, japonés es víctima de una zombificación y sobrevive, puede que vea el veneno del pez globo desde la perspectiva de su propia cultura. Mientras tanto, un campesino haitiano que desde chiquito ha escuchado historias de zombies tiene una visión diferente. Para él, ser un zombie es un asunto lleno de magia y misterio. Y eso no es todo. Los efectos de las drogas se potencian con las creencias de la víctima. El Bokor tiene un poder tremendo. Parte de su poder viene del hecho de que la víctima espera ser castigada y sabe lo que le espera cuando se convierta en zombie. Cuando Davis le preguntó a Narcís cómo había sido convertido en zombie, este dijo algo sorprendente. Narcís afirmó que el Bokor no lo había envenenado, sino que le había quitado el alma. Imagínate tú eso. Los zombies de Hollywood, esos seres que regresan de la tumba para perseguir a los vivos, son fantásticos, pero ficticios. Davis se propuso responder a la pregunta, ¿son reales los zombies? Algunos han dicho que su investigación, junto con el trabajo de Klein y Duyon, ha establecido que los zombies son un hecho. Más que simplemente desmentir la leyenda, Davis y su equipo ofrecen una perspectiva cautivadora sobre cómo la realidad social puede converger con lo inexplicable, desafiando nuestras percepciones y ampliando nuestra comprensión de lo que constituye lo real. La zombificación sigue siendo una práctica recurrente en la sociedad haitiana y está arraigada al vudú haitiano, que forma parte de la idiosincrasia haitiana de una forma tan poderosa como el dialecto creol. Hoy por hoy, es la religión mayoritaria de los haitianos, que en la mayoría de los casos profesan al mismo tiempo otras como la católica o la protestante. Hasta aquí llega la parte final de esta historia. Si te ha gustado esta serie de videos, no olvides suscribirte, darle like
y compartir este video con tus amigos y familiares. Si conoces otras curiosidades sobre la zombificación, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video y cuídate mucho y que Dios te bendiga.